apenas de Moshe Haim Lusato. En una de sus aperturas él está hablando de los Sefirots. Y nosotros cuando entramos a estudiar la Torá y estudiamos Kabbalah, porque en esta comunidad se estudió Kabbalah antes que la Torá en muchas formas, en el sentido de los mandamientos, fuimos como al revés, que nos perjudicó al principio, pero ahora nos superamos a muchos porque ya entendimos todo el panorama diferente, ¿no? Y quizás sea la idea de Berg y todos ellos de primeramente Kabbalah y irse para atrás, pero bueno, el asunto es de que los Sefirot parecieran ser como pues sí tienen como una estructura y tienen una identidad, o no identidad, pero sí un propósito. Um, pero para la enseñanza básica de nosotros es muy importante este árbol. ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo y el cristianismo hay extremos de una enseñanza de quién es Yahweh en su pluralidad o en su uno. Entonces, en el judaísmo ortodoxo, Yahweh es uno, no tiene división. Y aunque sí es cierto eso, que al final solo es Él, no hay división en su manifestación de Él, pues son miles. Pero claro, podemos decir millones, pero eso no nos va a ayudar en nada en las cosas prácticas. Entonces, el libro de Hebreos dice que Él se ha revelado a nosotros en diferentes maneras y que de último se reveló a través de su Hijo Yahshua HaMashiach. Eso es clave. Entonces, la cristiandad, por ejemplo, habla de que el ser supremo es de tres personas. Tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Esa es la forma de la cristiandad. Y estamos viendo de lo erróneo de esa parte porque no existe solamente que una persona en diferentes funciones, que es al revés. Es decir, que la otra es tres funciones en una esencia. Bueno, tres personas en una esencia. Y es también una persona en tres esencias. Esa es la idea. Pero estas esencias, estas funciones, lo vemos a través del árbol. El árbol de la vida, que es en sí el universo total de realidad, nos va diciendo qué es la sustancia, qué es la esencia de este ser. Entonces hemos estado platicando de algunos términos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al Zohar, estos términos van a salir en hebreo o en arameo. No te lo va a explicar el Zohar. El Zohar pretende que ya sabes mínimamente el árbol. Así que el libro del Zohar no te explica el árbol, sino que lo expone como parte de su enseñanza, de quien lo está enseñando, los rabinos. Pero no te dicen el árbol es este y el sefirot es esto. Isaac Luria fue mucho tiempo después, casi 1300 años después, que decidió hacer esa estructura, porque se dio cuenta de que nadie estaba entendiendo el Zohar, porque todos andaban creyendo que lo que estaban leyendo era real, y no es que sea real, sino que es una estructura, es un código. Y este es como el cheat sheet que le llaman en inglés, los códigos que usted puede agarrar y decir, el número 10 vale esto. Tiene un papelito usted que le va guiando los diferentes valores de un código. Bueno, eso es los sefirots. Pues creo que es muy importante para nosotros regresar siempre al árbol. Entonces, la semana pasada hablamos de algunos términos que tenemos que estar bien claros, porque el Zohar habla mucho de Yahshua. Diría yo que de todos los libros cabalistas que hablan de Kabbalah, el Zohar es el que habla más de Mashiach. ¿Okay? Es importante esa parte. Para eso entonces incluimos los siguientes términos. El primero es Kavim, que estuvimos hablando, que son los pilares. Y con K. Y Kavim, ¿verdad? Estos tres pilares tienen diferente valor numérico. El Kavim, Kabat, Kabot, del lado derecho, ¿cuánto vale? 7. Gracias. ¿Cuánto vale el derecho? 13. ¿Cuánto vale el de medio? 26 o 8. Pudiéramos bajarlos todos. Porque le voy a decir una cosa. Sí, bueno,
vale 16, pero casi siempre en el hebreo, en la numerología, queremos bajarlo al 9, a un solo dígito. ¿Okay? Porque tienen, por ejemplo, los números tienen valor en la numerología hebrea, todos tienen un valor, pero, ¿sabes? Cábala se trata de raíces y no de ramas, entonces queremos bajarle a lo más posible al número para que nos dé la esencia. Entonces, por ejemplo, el 13 vale ajabá, vale amor, vale también rebelión, dependiendo de cómo lo queramos imponer, porque el amor hace que nos rebelemos. Por amor, Romeo y Julieta se mataron. Por amor hay guerra. Ese amor, ¿no? El amor puede ser, es sufrido. Entonces, el 13 puede ser rebelión y puede ser amor. Pero, ¿qué es amor? Bueno, tendríamos que bajar el número. Lo bajaríamos de 3 más 1 es 4. Entonces, el amor es completo. Es lo que está completo. 4. Porque 4 en el mundo hebreo significa completo. Por eso es que bajaríamos el número para que tuviéramos una idea, que más de esencia. Aunque una nos describe, la otra nos da la raíz. Y lo que está completo es verdadero amor. Por eso es que el Eterno nos amó, como hablábamos el martes de lo que estábamos aquí, sin razones. Porque al ver razón no está completo el asunto. Por eso le decía yo a los amados el martes, de que Kefa le preguntó, le dice a Yeshua, te amo. Y Yeshua se voltea y le dice, sí me amas porque yo te amé primero. Tu amor es incompleto. Porque el verdadero amor no necesita razones para amar. Ya está completo el amor. Pero si mi amor depende de tu respeto, de tu amor, mi amor entonces no está completo. ¿No entender en eso? 4 nos enseña que es ese amor. No solamente es 13, pero es un 4. ¿Verdad? 26, que sería entonces la columna central, que el nombre de Yahweh. 26 da el hijo de Yah, que es la esencia, la sustancia, lo que Colosenses 1.14, quizás es lo que dice, ¿no? Que él es la sustancia, la esencia, lo corporal del Eterno. Pero otra vez, ese 26 lo podríamos bajar a lo que es el 8, que sería lo eterno. El hijo de Yah es eterno. Su sustancia, su esencia es totalmente eterna. Y en el arameo le llamamos milza, que sale en la Torah de nosotros en Juan 1.1. Para exponer Torah también puede llamarse milza. Y del otro lado tenemos 16, que es un número también como en el número 16 es como de testigos, porque se completan las fiestas, digamos, el 14 el Menelizán sacrificará hacia el 15 y el 16 ya están los testigos. Pero el 16 otra vez lo combinamos otra vez, es un 7 y nos da la perfección. Ahora, esta perfección es rígida, ¿verdad? No es una perfección de completo. Hay una diferencia entre perfección de completo y una perfección rígida. Porque nosotros, usted puede estar completo, pero usted no es perfecto. Pero hay una perfección total, que nadie puede ser más que él. Y ese es el lado izquierdo del universo. Es lo que no cabemos nosotros ahí. Hablábamos también el martes de esta parte donde usted no tiene razón de existir. Él es absoluta realidad. Las palabras, si Él no existe, no existe nada. Si usted deja de existir, ni nos damos cuenta. Por eso es que no hay razón de existencia para nosotros. Nosotros andamos buscando siempre querer existir. Razones. No hay razón. Por eso es que usted ve la vida tan bruta a veces. Es increíble. Lo mataron usted. ¿Sí o no? Lo mataron por nada, por un reloj. Lo asesinaron. Y cuando uno anda buscando razones, ¿por qué? No encuentra. Pero sí puede hablar de propósitos. Y esa es la idea hebrea. Yahweh es el lado izquierdo, el Padre, por esa misma. Esos se llaman Kavim. Y van a salir totales. Es decir, que van a haber pasajes en el Zohar
donde el pilar va a salir. No solo va a salir, digamos, Bina o Geburah o Hod, que pueden salir individual, pero a veces el comentario del Zohar va a ser el pilar izquierdo. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte? Ok. Segundo, que es esta palabra larga, satzahot, ¿verdad? Satzahot, que significa esplendores y estas luces sobrenaturales o supernaturales, digamos. Y estas son las funciones, los atributos que flashean, ¿verdad? Que despiden esta función. Ahora, estos nombres son totalmente arameos. ¿Por qué estamos hablando en arameo? Porque el Zohar está en arameo. ¿Okay? Y tercero, son los gaunim, que serían los elementos. Al hijo le podríamos llamar elemento del Ser Supremo. Es un elemento. Gaunim, con N. Elementos, sustancias, módulos, superficies, aspectos. Es parte, pero son eso, no son personas. Solo hay una. ¿Ok? Hablamos de esta parte, eso fue lo que nos quedamos. Otra palabra que es la cuarta, que en esta nos quedamos la semana pasada, que es la palabra nukmeh. Nukmeh, pero claro, como es arameo, la K como que es muda. Entonces una K, una apóstrofe, una N-U-M-E-H, nukmeh. Kuk o nukmeh. Nukmeh. ¿Okay? Es bastante sinónima a la gaunim, pero pero hay que usarla diferente, ¿okay? Es parecidísima. También significa sustancias, pero también significa existencia real, ¿okay? Elementos y aspectos. La única diferencia está en que son existencias reales, ¿okay? Sí. Ahora, una se usa para son el dialecto arameo y el hebreo, que este es más aramea, nukmeh, y la gaunim es mucho más hebrea. Las dos se usan en la misma lengua, ellos combinan mucho esas partes, como portugués y italiano, hay palabras que todos usamos igual, pues, ¿verdad? Ok, entonces, cuando hablamos de términos como kavim o saxajot, son alegóricos. Así póngalos. Otra vez, aquí quiero que estemos claros en esto. Esto es técnico pero necesario. Otra vez, kavim y saxajot son alegóricos. Es decir, que los términos están como ¿en qué nivel? ¿Qué nivel de la Torah es alegórico? Remes, o remes. ¿Ok? ¿Se acuerda de los cuatro niveles? Peshat, remes, drash y sod. Este término es un término de remes o remes. ¿Ok? Es alegórico. Ahora, gaonim y nukmeh son más literales. Están describiendo literalmente. Están en Peshat. Y aunque no son iguales, para el estudio de nosotros tenemos que los vamos a usar como sinónimos. Aunque ya les expliqué que hay una parte diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Hoy los veo así como día jueves, casi no tienen gasolina ustedes ya. Ok. Gaonim y nukmeh son sinónimos, pero hay algo diferente entre los dos. ¿Cuál es?
Existencias reales. Lo real. So, veamos un poquito el término en el Zohar, porque otra vez esta clase es la introducción al Zohar y vemos algunos términos. ¿Okay? El profesar, dice el Zohar, en arameo, esto está en arameo. El profesar la unidad en todo el día, la profesar la unidad es entendida y percibida. Tenemos que decir que en muchos lugares de oración profesamos la unidad y la proclamamos. ¿Okay? Es decir, que todo el sentido de nosotros es unir, porque todos estos pilares, cuando hablamos de esos esplendores, cuando hablamos de todo, tiene que haber conexión. ¿Por qué? Porque si no conectamos punto 1 a punto B, entonces no tenemos en realidad la misión de lo que estamos haciendo, sino que todo es por casualidades. Y todos sabemos aquí que hemos hablado que nada es casualidad y lo enseñamos, pero cuando ya viene nuestra vida eso decimos, ¿y por qué me pasó a mí eso? Bueno, porque conecta como a 500 otros puntos antes que ese. Entonces pareciera que no creemos en casualidades, pero vivimos como en casualidades. Entonces la misión realmente es de unir. Tanto que Isaac Luria diría que la luz se quedó atrapada en todos los clipots y que la idea es que ir y sacar la luz de cada clipot y unirlos. Pero estas luces que son eventos en nuestras vidas, son acciones de nosotros. Nosotros les pedimos esa luz. Debemos entender que profesamos unidad. La enseñanza de Beyashua, la enseñanza de Yeshua mismo es unidad. Alguien que dice yo soy diferente a vos y vos no sos a mí y vos no sos como yo, ese no es de Yeshua. Porque Yeshua, cuando estaba con sus discípulos, los discípulos pensaban que eran una pandilla. Como nosotros aquí, de verdad. A veces llega una idea que uno cree que es una pandilla, mucha. Y si nadie se viste como nosotros y da signos como nosotros, y entonces, ¿qué hace aquí? ¿Verdad? Lo vemos de lejos. ¿Qué onda? ¿Verdad? Lahaim, decimos. ¿Verdad? Pero dice que Yohanan le preguntó a Yeshua. Yohanan, que es interesante que ha sido él, ¿no? Le dice, yo veo otro allá, le dice, que no está con nosotros, dice, pero que anda hablando de ti allá. ¿Y qué dijo Yeshua? ¿Qué le dijo? El que está conmigo, amigo, está. Yo vine para unir aquí las cosas, no para desunirlas. Ok, tenemos que esta es la parte del Zohar muy importante. Y leímos entonces, claro, la parte, esto es todo el Zohar que lo estoy hablando, ¿ok? Así comienza hablando esta sección. Y entonces dice, ¿cómo la profesamos? ¿Cómo proclamamos nosotros la unidad? Bueno, decimos, oye Israel, vuestro Yahweh, primero, después Eloheinu, segundo, y Yahweh, tercero, son realmente uno. Es como se proclama la unidad. Lo proclamamos en la oración. Pero interesante que el Zohar dice de esta manera, oye Israel, Yahweh, el primero, que es el Padre. Después Eloheinu, que es el Ruach. Y después Yahweh otra vez, que es Yeshua, o Yahweh el Hijo. Y tenemos los tres pilares. ¿Verdad? Entonces, hasta un judío, por muy ortodoxo que sea, tiene que proclamar el Shema. Y tiene que decir Yahweh, Yahweh, Yahweh. ¿Cómo dice Isayahu? 3 veces Kadosh. 3 veces santo. Otra vez el mismo número de este completo. Porque recuerde, 4 es completo, 3 es raíz de sustancia, de esencias. 3 es esencia. Acuse y el Eterno y tal vez no permita que nuestra alma regrese. Creo. Claro. Eso es tan importante, ¿no? Pero el Shema tiene muchas partes de Berajot.
¿verdad? De muchas bendiciones. Pero su bendición total es cuando una persona, dice, el sabio aprende de lo bueno y de lo malo. Así dice Proverbios. En cambio, los inteligentes solo de lo bueno. Y los inicuos solo de los malos, porque los malos también aprenden. En las cárceles aprenden a robar mejor. Los malos a matar mejor, ¿o no? Pero el sabio y el completo aprende de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Lo unió y se dio cuenta que todo es perfecto, que al final el mal, por muy malo que sea, al final tiene algo para poder ayudarme al bien. Y por eso es que tú eres el hijo de Yahweh. Por eso que tú eres el hijo de Yahweh. Tú representas a los Mashiach, representas a los hijos. Yahshua le dijo, ¿por qué creen lo que ustedes se ponen mal que yo le llame papá, papi a mi papá? ¿No dice la Torah que ustedes son hijos de Elohim? Pues? En otras palabras, nosotros somos debemos ser la columna central. Ajá. Los dos tipos de perfección, ¿verdad? ¿Cuál es la perfección rígida y la podemos unir con la otra perfección? No. Okay. No, la dinámica, la izquierda nunca se une con la derecha si no hay un resistor en medio, ¿verdad? Si no hay alguien que los conecte a los dos. Por eso es la necesidad del Hijo. Nadie puede ver al Padre sino por mí, porque no puede unirse el izquierdo con el derecho. Es como la luz. Por mucho que le pongamos la conexión de dar y de recibir en las conexiones, si no hay un resistor en medio, no se regenera nada, no se refleja nada. Entonces, la dinámica estática le llamamos, la perfección estática, que sería la restringida, es la que está arriba. Y hay una perfección dinámica, que es la que está abajo. Pero debe unirse las dos. Deben estar unidas, porque hay una voluntad perfecta del Eterno y nosotros tenemos una misión. Entonces, la unión es ese Adán Canmón, que representó Yahshua cuando vino aquí a la tierra. En un hombre, aunque siempre ha existido en el Milta, en la esencia. Entonces leemos. Cuando dice, oye Israel, vuestro Yahweh, Eloheinu Yahweh, ellos todos, pero lo voy a decir como es en el arameo, para que vea qué interesante es en el arameo versus como lo decimos nosotros. Nosotros decimos, oye Israel, vuestro Yahweh, Eloheinu Yahweh, uno es. Esa sería la traducción simple. Aquí comenzamos a decir ahora mejor, oye Israel, Yahweh, vuestro Yahweh, una unidad es. Sería mucho mejor traducción. Pero la traducción del arameo sería, oye Israel, Yahweh, vuestro Eloheinu Yahweh, ellos todos son uno. Y son llamados entonces uno. Imagínense que dijéramos un Shema así nosotros. Sería buenísimo, ¿no? Porque estamos diciendo, todos ellos son llamados uno. Él entonces es llamado uno. Que vamos bajando hacia el absoluto. Porque el uno es absoluto. Pero el uno está en todos. Entonces no es uno por uno, sino uno porque es todo. ¿Vamos a entender? Yahweh es uno no porque sea uno, sino que es todo. Porque hay 9, no existe. Son 9 unos. El 9 no existe. Ni el 8, no. Solo el 1 existe. No, en esta versión dice, oye Israel, vuestro Yahweh, Eloheinu, Yahweh, ellos todos son uno. Entonces Él es llamado uno. Que tiene mejor sentido, ¿no? Porque el arameo es práctico así. Pero un judío ortodoxo no dice, no, ustedes se están metiendo ya a ser cristianos. Les tienen miedo a esta. Pero que la mayoría de judíos no te estudia Kabbalah. Ahora, no te dice que es malo. Te dice, no, es bueno, pero peligroso usted. No para usted. ¿Por qué? Porque el momento que usted abre la boca en estas cosas, van a decir, entonces ese uno que yo estaba pensando siempre no es así. Y van a haber ecos entonces de la idea de quién? De Yahshua.
Entonces ya se les viene todo abajo otra vez. Ok. Y sigue diciendo entonces esta parte del Zohar. Entonces son 3 nombres. ¿Cómo pueden ser uno? Es porque, y por qué entonces son llamados uno. ¿Cómo estos solamente a través de la visión del Espíritu pueden ser conocidos? Solamente con el ojo cerrado. Oiga esto, solamente con el ojo cerrado puede uno entender que estos 3 son uno. Y este es literalmente el Zohar. Cuando el Papa vio esto, dijo, no quemen el libro. Porque ya han quemado todos los libros de los judíos. Pero cuando el Papa hoy leyó esta parte, porque el Papa lee cuates, les mandaron a llamar y dijeron, miren, este libro habla de nosotros. Pues ellos lo vieron como Trinidad, pues, ¿verdad? No lo vieron como Trinidad, pero dijeron, wow, están hablando de Yeshua. No quemaron el libro y eso ayudó mucho a que tengamos buenas referencias del Zohar. Hay mucho del Zohar. ¿Ok? Este misterio es la voz que se ha oído. Esta voz es uno. Estos 3, pues la palabra aquí es Gaunín. ¿Y qué es Gaunín? Existencias reales. Fuego, aire y agua. Y todos estos hacen uno, que es el misterio de la voz. Esto es para que tengamos una referencia de estar claros nosotros de que no estamos pecando, no estamos siendo idólatras, en entender que hay 3 sustancias de una voz, de la voz. Y sigue diciendo Zohar. Y también entonces aquí Yahweh, Elohim, Yahweh, estos son uno. 3 Gaunín son uno. Y esta es la voz que actúa del Hijo, proclamando la unidad. ¿Y qué vino a hacer Yeshua? A proclamar ¿qué? Como que el Zohar, como que le conocían a Yeshua. Pues él lo ve todo a través de la unidad de todo. Desde el Ein Sof hasta el final de todo. Porque esta voz que lo hace todo son 3 en 1. Y este es el Zohar hablando otra vez. Ahora, para usted quizás no es muy, porque como venimos de la cristiandad, se nos hace un poquito más lógico. Pero si usted fuera judío, ahorita quizás para atrás, dice, esto está terrible. ¿Ok? Sí. Y esta es lo que proclamamos, lo que profesamos diariamente, la unidad revelada a través del Espíritu Kadosh. Si el Espíritu Kadosh no lo revela, nadie lo entiende. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Kadosh o el Ruach Kodesh no se perdona porque no revelaría la unidad de todo esto. Y así el Nuevo Testamento así lo habla. Estos términos son del Brit Hadasha, del Nuevo Testamento. No salen en la Torá, Tanaka, así. Salen ideas, pero la Brit Hadasha y el Zohar, estos libros, no tienen problema en decir así es. ¿Ok? Ok, entonces esta es la fórmula del arameo. Son 3 Kunef, Nugmeh, que dijimos, pero solo una parsopa o persona, Kaina. Sí, o parsopa. Entonces solo hay un ¿qué? Hay un Nugmeh. ¿Qué es un Nugmeh? Realidades, existencias, sustancias reales. ¿Es Yeshua real?
Sí. Aquí está un gran secreto, porque si no entendemos esta parte, podemos entenderlo de otra manera. Podemos decir, ok, entonces la columna izquierda y derecha son sustancias, no son personas. Entonces, ¿por qué es que dice y pecó contra el Espíritu Santo y cayeron muertos? Pues no se le puede mentir a un poder. Solo puede mentírsele a una persona. ¿O no? También dice, y el Raúl HaKodesh escogió a Shaul Catán y a Bernabé para que fueran. Poder no puede escoger. Y aquí es el gran problema que Cristiano tiene. Vio, es una persona. No, es una sustancia real. Es la existencia real del único ser que existe. Es decir, que cuando el ser se pone, si yo me pongo aquí el sombrero de rabino, soy real. En el momento que soy rabino. En el momento que me quito esto y me pongo el sombrero de papá, la otra parte de mí no tiene acción. Pero son existencias reales de mí. Usted también las tiene. ¿Okay? Para que no nos confundamos, porque ahí va a decir usted, sí, pero la persona es solo una, pero tienes existencias reales. Entonces leamos Juan 5:26. Y vamos a ver estas palabras. Porque estamos viendo Gaunín y Nukmej, ¿verdad? Porque como el Abba tiene Jaim en sí mismo, Ok. ¿Comenzamos otra vez? porque como el Abba tiene Jaim en sí mismo. En sí mismo es la palabra ¿qué? Nukmaj. Porque es existencia real. Tiene vida en sí mismo. Ese sí mismo no es persona. Es la sustancia o la existencia real de la persona. ¿Entendimos eso? Es decir, que la bendición es para mí. Ese mí no soy yo. Yo soy el que dije es para mí. Ese mí es mi existencia real de quién soy. No los veo hoy muy... ¿Sí? Me van agarrando. Si quieres, doy un vino o algo para alegrarlos. Ok, sigamos. El tener Jaim en sí mismo. O sea, ese sí mismo, otra vez es la palabra Nugma, ¿verdad? O Numej. Numej sería singular y Nugma, perdón, Numej es plural y Nugma es singular. Entonces, ¿quién es Yeshua? Pero dígame, ¿qué es entonces? ¿Quién es? ¿Es el yo? No. Es el mí del yo. En sí mismo. Es de sí mismo. Es cuando usted pregunta, cuando usted dice, me merezco unas vacaciones. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién se merece las vacaciones? El otro yo. ¿Verdad? Es el otro yo que está diciéndole a este yo que necesita unas vacaciones. Pero son el mismo, nomás que es la existencia de la necesidad o lo que estoy haciendo. En mí es la palabra Nugma. Otra forma de explicar la Trinidad. Y una pregunta sobre eso. ¿Todavía no? Claro que esto suena más claro en arameo, ¿verdad? Pero como todos nuestros padres de la fe no sabían hebreo ni arameo, sino que griego y latín, es ahí donde vamos a ver el gran problema que tenemos con esto de la Trinidad, que asusta a los mesiánicos. Porque otra vez, los mesiánicos son ¿qué? Cristianos renegados. Se molestaron con la cristiandad por algunas cosas malas que tenía y dijo, nada de la cristiandad es bueno.
Entonces, lo menos posible se vean cristianos mejores como nosotros. Nosotros jamás queríamos ser católicos, ya nos pudieron decir ateos mejor, que nos llamaran católicos de nuevo si salimos, si éramos evangélicos cachurecos. ¿Verdad? De todo hay, ¿verdad? Pero hablando evangélico de los hueso colorado, aquellos que quiebran la cruz, ¿verdad? Estos que están contra el sacerdocio y el Papa es el anticristo y no lo saca usted de eso. ¿Ok? Entonces los mesiánicos le tienen miedo a esto porque dicen, parece muy cristiano. No, ni lo mencionemos. Y caemos otra vez en los mismos errores que hemos cometido toda una vida, y es cada paso de tiempo dentro de nuestra creencia o religión es para mejorar. Yo sí creo que el bautista fue mejor que el luterano en enseñanza porque tuvo más tiempo para aprender, hombre. El luterano salió así nomás corriendo. Y el presbiteriano pues aprendió mejor que quizás el otro y así. Y aunque todos se peleen, ha habido un grado de enseñanza mucho más clara y mucho mejor con los años. Nosotros somos el producto de todos 2000 años. Por eso es que no podemos escupir hacia el cielo porque nos cae a nosotros mucho. Y eso es lo que hace la religión y hace la idea de estos mesiánicos. Que entonces no pueden ver esta parte. Ok. Entonces nuestros padres de la fe hicieron un desastre por las palabras, en griego y en latín. En la escuela antigua de teóloga de los griegos hay 3 hipóstasis, así como se oye con Y, hipóstasis, que son sustancias. ¿Verdad? 3 sustancias, pero solo una prosopón, personas, estaban correctos. Hasta en la escuela griega, al principio. Decían, hay 3 sustancias, una persona. Pero al principio del IV siglo, la nueva escuela de griega teóloga formuló que habían 3 prosopons, pero solo una hipostasis. Le voltearon. Y eso nos sacamos la Trinidad. Ahora, la influencia es pagana. Es el que hizo el cambio, la escuela que fue cambiando esto fue por la influencia pagana de los romanos. Para el IV siglo, la iglesia cristiana o católica universal, pues se llama católica porque es universal, Constantino decidió que fuera la iglesia de todos. Pero la influencia pagana era muy fuerte. Entonces estos padres de la fe pues fueron influenciados por esa idea de los Shomer, de Sumeria. Es de que hay un Dios bueno, un Dios malo y un Dios que anda uniendo a los dos. Y entonces, mire, dentro del catolicismo se ve eso mucho, porque uno le pregunta a la gente, ¿por qué quiere usted la madre, por qué quiere saber de la Virgen María si no murió por usted? Eso es lo que un cristiano le diría evangélico a un católico. El católico rápidamente le dice, es que usted no entiende de que alguien tiene que convencer a Dios. Rápidamente esa es la lógica. Y yo voy a decir todavía lo que dicen, porque suena hasta un poquito vergonzoso, pero dice, lo que hace es convencer a Jesús. ¿Y cómo lo convence? Mostrándole los pechos, donde le dio a amamantar, para que se acuerde que tuvo mamá. No, de veras, se ríe, pero esta es la enseñanza total, directa. Ahora, cada quien la va moviendo en México, en Guatemala, y cada quien va sacando lo suyo, pero la esencia es esa, tanto de que la necesidad de tener este ser que pusieron a la Virgen María hoy en día como corredentora. Pero otra vez, es esta parte de pagana que sigue infiltrándose en nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros de que lo que estamos haciendo no venga del paganismo, porque suena muy bonito al principio y suena muy lógico, pero después estamos haciendo arbolitos de Navidad aquí. No, de veras, así comienzan las cosas.
unas lucecitas, ¿no? Chula, hermano, para los niños, hombre. Yo me acuerdo usted que tengo un amigo que me contaba de que para Halloween en su iglesia se disfrazaban. Se disfrazaban y era la cosecha, le llaman ellos, harvest. Y dice que él fue, ¿verdad? Y él iba de conejo. Y su esposa de coneja. Y sus hijos de conejitos. Iban a agarrar, porque el tema era el arca de Noé. Como que haciéndolo así más, un tema más bonito, iba a ser pero otra vez, es la influencia pagana, pues, que hay que hacer algo. Dice que cuando llegó a la puerta dijo, ¿pero qué estoy haciendo yo? Entonces estoy mezclando aquí las cosas. Y es lo que hemos hecho. Y todavía nosotros aquí en esta comunidad tenemos cositas que tenemos que ir volando. No crea que estamos exentos a este paganismo, porque es tan cultural de nosotros. Es como los tamales, mucha gente que está aquí come tamales del 24. Y si yo no celebro nada, pero se come su tamal. Y le es difícil porque a todo donde va le dan tamal a uno. No es tan fácil a veces. Entonces, a veces decimos estos tontos. No es que sean tan tontos, sino que la influencia pagana, este cambio drástico de esta iglesia cristiana con el paganismo fue fuerte. A veces cuando uno lee historia se da cuenta que uno no es tan absoluto el asunto, ¿verdad? Que hay razones por qué las cosas son como son. No que estemos de acuerdo con ellas, pero hay razones. Ok. En el concilio de Alejandría, en el 362 se declaró esa idea de 3 personas, una sustancia. Y como invitaron a todos los cristianos a esos concilios, menos a los nazarenos, no los invitaron. Y fue en esa concilio que los nazarenos fueron ya legalmente llamados herejes. Y aquí está usted entonces. Usted dice, pero tan lindo esto. Hereje es usted, hombre. 2000 años le han dicho hereje. Y uno dice, pero ¿cómo es hereje a mí? Si suena como lógico. Porque por 2000 años le están llamando a usted lo mismo. Usted está donde temía nunca querer estar como evangélico. De veras. Porque siempre como evangélico mirábamos a todo el mundo que no era secta del diablo. Y ahora está en la misma mata. Increíble, ¿verdad? No pongas a pensar, yo le tenía miedo a eso, Josecito, y de que no ser parte del grupo usted. No, ¿qué quiere ser parte del grupo? Vos no, yo sí, yo le tenía miedo. A mí me enseñaron que todo lo que no era el libro era el diablo. Y ahora estoy del otro lado, ahí estoy dándole con el diablo, de este lado. Increíble, ¿no? Cómo las cosas cambian de un lado para otro. Qué vuelta a la vida. Pero mira, Pedro, un día pescando y otro día crucificado. Sí, de cada vez. Ok, resultó que por el concilio, estas cosas que la iglesia entonces decidió llamarle 3 personas y una sustancia. Y voy a darles unas ideas de aquí que menciona de algunos padres de la fe que creían en la Trinidad. Al principio se creía Trinidad y se hizo Trinidad. Entonces, por ejemplo, en el año 116 al 181, después de Mashiach, Teófilos escribe, y de la misma manera, 3 días que son antes de las luminarias, son tipos de la Trinidad del Eterno, su palabra y su sabiduría. Esto es hablando Teófilos de esta parte. Y claro, hay que reconocer que la palabra Trinidad que él habla acá no es la misma Trinidad de hoy en día, porque está hablando del Padre, de la palabra y de la sabiduría. Porque ¿se acuerdan que yo les enseñé una vez que el Espíritu Santo es la sabiduría?
Pero Teófilo lo dice aquí. Él dice el Padre, la palabra y la sabiduría. Entonces esa parte de sabiduría ha sido siempre interesante. Por ejemplo, la palabra sabiduría gramáticamente es femenino en hebreo y en arameo también. Sabiduría es personificada como ella a través de Proverbios 8. Entonces, si leyéramos Proverbios 8 nos daríamos cuenta que es ella. Dice, tomada de la mano del Padre o del Creador, crearon el universo. Así se ha agarrado de la mano. ¿Han leído ustedes capítulo 8 de Proverbios, verdad? Ok, pues algunos quizás no. Habla de 7 pilares. ¿Alguien puede decir cuáles son los 7 pilares que habla ahí? Ok. Son las 7 fiestas. Las 7 fiestas son los pilares de la casa de la sabiduría. Usted se quiere participar de la sabiduría, tiene que celebrar fiestas. Se hace más sabio. Se hace sabio. Okay. ¿Claro? Oiga esto. Sí, perdón. ¿Fiestas viene a ti la sabiduría? Las experimentas en las fiestas. Te vienen. Exacto, o Sí. sea, si las ejecutas, tienes derecho legal a que la sabiduría venga a ti. Sí. Ok, gracias. Sí, claro. Ahora bien, ajá. Pero esos 7 es que está hablando quién? El sistema del Padre. Está hablando la perfección estática. Esa no perdona a nadie. Esa no puede dar cabida a nadie. Porque es perfecta. Ahí no cabe nadie más que Él. El que me mire a mí muere. Ahí no. Es en la perfección dinámica que vemos su amor, su flexibilidad, su compasión. ¿Estamos? Es como la idea de un matrimonio, ¿verdad? En un hogar. Bueno, ahora está cambiado, pero antes la mamá era la buena y el papá era el que solo llegaba a dar trancazos. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día la mamá hace como que están más fuertonas y el papá es el que a veces llega a no hacer mucho, pero la idea es esa, la idea es que el padre es lo rígido. Pero el padre no existe, no existe como persona, no piense que hay un padre así todo enojado, sino que la realidad de la existencia del mí del Ein Sof, ¿verdad? Estamos en eso, ¿verdad? Porque no quiero que vayan a pensar que hay 3 cuates. No hay. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Cuál es tu idea? Ahora, la sabiduría en el griego, pues el griego siempre lo friega todo. Por eso es que, mire, yo al principio odiaba el griego. Yo decía, el griego es mala palabra hablarla. No, tampoco es tanto, porque tienen cosas muy especiales necesarias dentro de la ciencia, qué sé yo. Pero sí friega mucho en el espiritual, porque sabiduría en griego es Sofía. Y Sofía es el título de la mamá o la madre del cielo. No, para los gnósticos es la madre del cielo. No tu mamá ni la mía, sino la madre del cielo. Ahora, sí. Bueno, a ver, sí, claro. Pero quiero decirles después ¿de dónde lo agarraron ellos? Del madre del cielo o reina del cielo, la misma tipo. De Sofía. ¿Y Sofía viene de quién? De la sabiduría. ¿Se da cuenta cómo se va perdiendo una palabra? Saca otra idea. Por eso es que la gente a veces dice, Rabino, pero es que usted es solo que el hebreo, que el arameo. Sí, es que si no regresamos a esa lengua, estamos pensando en otras cosas. No salimos de lo mismo. Entonces, triad. Ok. Veamos unos targums, porque
¿Alguien sabe qué son targums? ¿Qué son? No se comen nada muchas veces. Sí, son los comentarios del momento. Es decir, que el libro de Isaías se estaba leyendo, ¿verdad? En el primer siglo y alguien decidió, bueno, antes del primer siglo, como 150 años antes, ¿qué pensamos de Isaías 3:4? Yo creo que es esto. El comentario de alguien estudioso de ese tiempo. Es como que si aquí hiciéramos ahorita un CD, ahora nosotros hacemos un CD, y que después de 1000 años, dije, ¿cómo creían los nazarenos hace 1000 años? Y salimos nosotros aquí platicando. Eso es un targum. Muy importante, ¿no? Porque queremos más original, quisiéramos ver qué pensaba la gente cuando se oía esto. Lo estaremos oyendo igual nosotros. Es como la parábola del hijo pródigo. Yo, el hijo pródigo, lo prediqué como amor. Porque así suena. Yo soy el hijo pródigo. Le decía a la congregación, usted es el que se fue de la casa, perdedor. Pero usted tiene la oportunidad de regresar. Y todos lloramos. La historia no tiene nada que ver en el asunto. Pero suena así, es como cuando dice, y dejó las 99 y vino por la oveja perdida. Y usted decía, aleluya, yo soy la oveja. ¿Qué oveja? No tiene que ver con una persona. Dejando la perfección real del 99% y viniendo a componer la realidad del 1%. Que usted se encuentra dentro de ese 1%. Pues sí. Entonces usted no es la oveja, es un pelito de la oveja. Colocho. Me va a entender en eso. Es decir, que el hijo pródigo, por ejemplo, si lo hubiéramos leído en el primer siglo, o lo hubiéramos oído a Yeshua, oírlo en la parábola, nos hubiéramos enojado con él. Porque se fue contra todas las reglas sociales del momento. ¿Cómo diríamos hoy en día? Entonces el hijo le pidió a su papá que le diera dinero porque quería marihuana. Así lo diríamos hoy en día. Usted dice, ¿y qué hizo el papá? El papá se lo dio. ¡Ala! No puede ser posible. Y no le hizo nada. No. Se lo dio todo. Y entonces el hijo se fue y te drogó todo el tiempo. Se drogó con todo el asunto, con la herencia de la casa. Sí, se la malgastó todo. Sí, contra las leyes. Y no se hizo nada, no la apedrearon. No la metieron a la cárcel. No. Papá buena onda, ¿ves? Sí, a nosotros nos molesta algo así, que alguien diga aquí, no, todo bueno, no se preocupen, no es mucho. ¿Para qué, hermano? Yo tengo un dicho que me molesta a la gente y la gente a veces se molesta conmigo. Digo, pórtese bien, aunque no le sirva de nada. Y la gente, no diga eso usted. Hay que portarse bien. Pero son normas que usted ha puesto. ¿Qué es portarse bien? ¿Quién le dice a usted que lo que se portarse bien de usted es? Bueno, pero lo que está diciendo es, el bien mío no es el bien de la Torá, pues es lo que está diciendo el dicho. Igual es la parábola. Las parábolas no se oían igual porque nuestra cultura es muy diferente. Entonces los targums nos puede decir mucho qué es lo que la gente estaba pensando. Esa es la idea, ¿no? So, veamos. Veamos el targum de Génesis 19:24. ¿Qué dice 19:24? Encontramos dos Yahwehs ahí, ¿verdad? Como lo hemos platicado al principio. Entonces en la edición dice, ¿verdad? De que los padres de la fe y los rabinos le van a llamar más adelante en un targum a este Yahweh segundo la palabra. Porque está diciendo de que Yahweh con su palabra hizo llover fuego.
pero la palabra es parte de Yahweh. Entonces el verso está diciendo Yahweh desde el cielo mandó al otro, que es su palabra. Tiene sentido, claro que tiene sentido. Pero quiero decir que esto de decir de que Yeshua es la palabra de Yahweh no es cristiana. Los mismos rabinos en el Talmud y en los Targums lo explican así. Lo que quiero decir es que no nos lo inventaron los cristianos, por decir así, ya estaba. Okay. En el año 185, después de Mashiach, vemos esta misma Irenaeus, del mismo Génesis 19:24, contra los herejes, dice, pues aquí el punto es que el hijo también estaba hablando con Abraham y había recibido el poder de juzgar a los sodomitas por su crueldad. Quiere decir que todo poder se le dio al hijo, ¿o no? Es lo mismo, el poder se lo dio al hijo. Y el hijo tiene derecho de juzgar, aunque el libro de Romanos dice que no vino a juzgarnos, teniendo el derecho. Okay. So, vemos los problemas que hay entre los cristianos y los problemas que hay dentro de los ortodoxos. So, veamos algunos ejemplos de esto. Veamos Romanos 6, 3 al 4. Primero, textos como Isaías 9, comenzamos ahí. Isaías 9 del 6 al 7. El hijo se identifica como el Abba, padre. Una versión no en hebreo para que veamos los títulos. Gibor es poderoso, Yahweh es padre de Shalom. Allá está abajo. Otra vez, al principio, amigo. Porque un niño no es nacido. Nos es nacido. Nos es nacido, disculpe. Ajá. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y llamaráse su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno. Príncipe de paz. So, al hijo también se le puede llamar Padre eterno. Ahí estamos porque son sustancias o existencias reales. A veces digo yo, ¿será que a veces he bendecido al hijo? Bendito Mashiach, ¿no? Solo al Padre. Mientras no sea el humano, sí. Porque el humano no vino a eso. El humano era humano y el humano se puede adorar. No se adora al humano. Ese es el gran problema de nosotros. Como cristianos que fuimos, lo que más nos cuesta es entender que el humano no puede ser adorado. Puede ser honrado y lo honramos. Pero la sustancia, la existencia del mí, el milza, del Yahweh, del ser supremo, estaba en el hijo humano. Cuando se levantó entre los muertos, ahí fue adorado, ahí no hubo problema. Pero al hijo no se le adora. Al hijo no se le pide a Yeshua. Yeshua es el hombre. Bueno, nosotros le pedíamos hasta lo que podíamos. Hasta a Pedro le pedía yo. En vez en cuando. A Juan, ¿quién era que le ponía una escoba atrás para que le diera una chava a uno? ¿Quién era ese vos? San Antonio, el de la escoba, algo así. Ok. Claro, pero cuando nunca dice que él. No. En mi nombre está diciendo, si ustedes vivieran como yo humanamente viví, entonces todo lo que pidan al Padre se lo va a cumplir. Pero no está diciendo que me lo pidan a mí como hombre. Nunca vemos esa parte natural. Aunque les digo una cosa, hubieron momentos en la vida de Mashiach humano que se transformó en el Abba. Y algunos se hincaron a él y les permitió. Allá con la barca, por ejemplo, dice, y se postraron y lo adoraron. Pero claro, después de haber calmado el mar y los ángeles y todo lo demás, ¿quién no lo iba a hacer?
Porque dijo verdaderamente este es el hijo de Yah. Pero no está hablando de Mashiach, sino del hijo, la columna central. Él está representando esa columna. Así dice. O no lo han leído, ¿verdad? Lo han leído, ¿sí? Hay dos partes de la Torah. La transfiguración es otra parte donde Kefa dice hagamos Sukkot. Hagamos unas sucas. ¿Por qué? Porque Yahweh ya vino. Porque Sukkot significa que Yahweh está entre nosotros. Entonces Kefa estaba diciendo, tú eres Yahweh. Tienes que ser. Porque tenía Elías, que es la restricción. Tenía ¿a quién? A Moshe, que es la expansión. Imagínense. Y tenía a Yahshua, el central. Mismas columnas de nuevo, ¿no? Ok. So vemos que podemos decir entonces que el Hijo, el Yah, es conocido, reconocido como el Abba. Sí. Lo vemos en el verso. Veamos otro. Si es conocido Yahshua o el Hijo como el Espíritu. Primera de Corintios 15:42, ¿qué dice? Del mismo modo es el levantamiento a Jaim de entre los muertos. Si siembra en corrupción, se levantará a Jaim en incorruptibilidad. Ese es Primera de Corintios 15:45. Ujú. Dije yo, 42 dije yo. Les mentí. Es 45. Pues así está escrito: el primer hombre, Adán, Nefesh Hayah, Ujú. el postrer Adán, Ruach Mehayah. Ok, so, el primer Adán, ¿de qué está hecho? ¿De Nefesh? De carne, ¿verdad? ¿Y el segundo Adán de qué? En español, para que todos lo entendamos. ¿Pero qué espíritu? Vivificante. Entonces el Hijo también es llamado el espíritu vivificante, que es el Ruach HaKodesh, porque es el espíritu de Yahweh que vivifica, el que da la vida. ¿Quién le dio la vida al Hijo? El espíritu Kadosh, que es lo que el católico más adelante va a decir, que la Virgen María le dio vida a él, entonces lo puede convencer. Esa es la idea después ilógica ya trabada, pero salió de alguna parte. Por eso cuando dice, este es mi hijo en que yo tengo complacencia, no es el Padre hablando. Lo han leído ustedes, ahí no dice que es el Padre, dice que es el Espíritu hablando. Y dijo, este es mi hijo, pero es ella hablando, porque fue ella lo que le dio a luz. ¿Entendemos esa parte? Ok, no lo entendieron. Ok, búsquenme el verso ese, el verso de el espíritu, de cuando, creo que está en capítulo, ¿qué? 3 de Mateo, por ahí. Ok, leámoslo. Oiga, ¿quién está hablando? Porque uno siempre piensa que está hablando el Padre. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero antes de eso, mijo. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Yahweh que descendía como paloma y venía sobre él. Ok, y después sigue. Y hubo una voz de los Ajá. cielos que decía, este es mi Hijo amado. Porque el que descendió fue el Ruach HaKodesh en forma de una paloma, pero la palabra paloma en el hebreo o en arameo es ilógica, es una kaf, en forma de mano, porque la bendición es en forma de mano. Y una kaf en arameo se escribe como un pajarito, como cuando es un pajarito, es uno así de los, antes hacía uno de los dibujos, eso es una kaf en arameo, arameo estrangela. No es el cuadrado hebreo, sino estrangela. Entonces descendió el Espíritu Kadosh y se oyó la voz que decía, este es mi hijo. Es ella hablando. El lado femenino del Eterno. La Shekinah, pues, la presencia de Yahweh. Bajó el Espíritu. ¿Y bajó a qué? A hablarle. A decirle, este es mi hijo. Ahora, ¿por qué decimos eso?
Porque cuando hablamos de la virginidad de Miriam y de la concepción de Yeshua, por ejemplo, óiganme, torásicamente, aquí es el gran problema que hay entre los judíos cuando viene a lo virginal. Para que sea legal algo, tiene que haber unión entre hombre y mujer. Y si hay unión entre hombre y mujer sexualmente y tienen su hijo, el hijo es genuino. Porque si el padre está ausente del asunto, es un bastardo. Entonces, dentro de la Torá, dirían los judíos, no puede ser posible que Yeshua hubiera nacido de una virgen, porque ¿dónde está el padre dentro de esto? Si fue solamente concebido, fue dado concebido, ¿bajo quién? Ustedes lo han leído, ¿verdad? Con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, que es el que fue, es una ¿qué? Una concepción bajo el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero, ¿y el Padre? Porque esto es solo la madre, no está el Padre. Pero lo que entendemos es que el Ruach y el Abba se unieron en el cielo. Y ella venía embarazada del Hijo. Y fue puesto, descansó en la vasija que es Miriam. Y entonces dio a luz. Pero Miriam no tuvo nada en el asunto. Ella nunca tuvo relaciones con nada. Ya el espíritu venía impregnado del Padre, de la columna izquierda. Eso Zohar lo explica mucho mejor. Pero así se la Torá, vasija. Es todo no disminuyendo el asunto, pero es lo que hizo. Es una vasija. ¿Ok? Leamos más. Sí. Son esencias, ¿verdad? No hay dos personas allá arriba haciendo el amor, ¿verdad? Estamos hablando de poderes transfiriéndose uno con el otro, pero tiene que ser legal. La Torah es legal. No es nomás fue concebido por el Espíritu Santo. No solamente por el Espíritu Santo, sino por el Padre que impregnó al Espíritu Santo para poner en nuestro cerebro la Ruach HaKodesh. Y entonces descendió en Eva, en Miriam, y entonces ella dio a luz. Pero la que dio a luz fue el Ruach. Por eso es que en el tercer capítulo ahí dice, bajó y dijo, este es mi hijo. No es hijo de Miriam. Al final, técnicamente no era hijo de Miriam. Y creo que en el madero le dejó claro, mujer, he ahí tu hijo. No que no tenía una comunión con ella físicamente, salió de ella en todo sentido, pero había una conexión espiritual, no había. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Así, facilito. Y también cuando le fueron a decir a él, ya que estaba perdido. Bueno, los perdidos eran los papás, ¿verdad? Igual, ¿qué haces aquí? La voluntad de mi papá, le dijo, enfrente de José. Estas palabras, sí soy, pero no soy, ¿va? Esta es la diferencia entre Yeshua. Yeshua fue engendrado del Adán Canmón. No hubo trastoque físico. La razón que fue Miriam y José es primero porque eran de la familia de los nazarenos. Sí, los hijos eran 200 familiares de David. Estos eran los que vivían en Nazaret. Y la mayoría de ellos eran sacerdotes. Todo Israel siempre miraba a esta familia que de ahí debería salir el reinado. Porque los Hasmonians, no eran verdaderos reyes de Israel. Donde viene Herodes. Herodes no era ni judío. Y él se quería llamar rey de los judíos. Y por eso que le decían, no, tú no eres judío. Y les hizo un gran templo, se los compuso bien para ganarse a la gente, pero nunca la gente estuvo con él. Toda la gente estaba esperando de que de esa familia de los 200 saliera Mashiach. Y de los 200 está Miriam. Ella es la clave, ella
Ella es la línea. Ok, seguimos. Segunda de Corintios 3:17. Apostólicos y los cristianos se agarran a cuentazos en esto. Porque el apostólico dice que solamente en el nombre de Jesús se bautice a uno. Y los otros dicen no, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y pues tenemos los solo Jesús del otro lado. Desunión, desunión, desunión. Ajá. Como Ok. si todo, perdón, si aquí habemos hombre y mujer y allá qué. También hay hombre y mujer. Entonces, Es que lo que nos hace hombre y mujer no son nuestros órganos sexuales, mi amor. Ok. Físicamente nosotros nos creemos físicamente que el órgano sexual nos divide quién es hombre y mujer. Creemos que esa es la idea. Y aunque es mínimo, eso es lo más bajo dentro. Quiere decir que hay hombres con almas femeninas y hay mujeres con almas masculinas. No tiene nada que ver con homosexualismo, no tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con el arte de recibir o de dar. Entonces, en el universo, ¿verdad? Entendible, hay un poder que es para dar, hay un poder que es para recibir, y hay un poder que es el que da a luz este poder. Entonces, arriba tuvo que pasar primero por el Padre, que sería, el Padre no es un hombre, el Padre es una esencia, una realidad de dar. Le dio a la Madre, que sería el de recibir. Ok. pero aquí en lo visible no somos solo así, no solo somos emanaciones, somos también visibles. Pero ya, Vestimos diferente. por eso es que usaron a Miriam, para que fuera visible. Si no hubiera nacido nomás, hubiera bajado del cielo. Pero para que fuera visible tenía que probar de carne y sangre. Pero recuerda que la sangre que él trae son de arriba. Su sangre no tocó aquí abajo. Porque es el padre el que da la sangre, no la madre. So, si Miriam es la vasija, ella nunca pudo darle sangre al muchacho. Lo que sí hizo ella es darle oxígeno a esa sangre. Y por eso que la volvió roja. Porque la madre lo que hace es que da la sustancia roja. Que uno piensa que es el óvulo, pero también es el oxígeno dentro del bebé. Del Ra también tiene sangre, también es real, no es solo aire, no es solo espíritu. Sí, y ese es un buen concepto que estás diciendo, porque por alguna razón pensamos que lo espiritual son fantasmas, son tan reales como nosotros. Bueno, no como nosotros, más reales que nosotros, porque Yeshua era más real resucitado que cuando estaba físico. Entonces, Rabino, sería que si nosotros habláramos hebreo, fuera más fácil para nosotros ya tenerlo así. Eso es lo que nos Eso es lo que nos confunde. Sí. Porque hay tantas palabras nuevas que nunca las había oído y se me hace como que estoy aprendiendo inglés, pues que... Y sin barreras. No, sí, eso es lo que... Sí. Ah. Romanos 8, 9 al 11, ¿qué dice? ¿El de Mashiach o el de Yahweh? Pues eso está uniéndolo todo. Shaul Catán habla con muchos términos. Y acuérdate que nosotros, porque no apreciamos esto, porque él usa palabras para ritmo, como para que lleve como poesía, como que voy a repetir, Shaul Catán era un genio. Cuando escribía sus cartas no son tan simples como suenan a nosotros, sino que tenía como ritmos, como que usaba palabras juntas para que diera el sabor a lo que quería decir. Pero cuando las traduciste confunde todo, porque no va en el español, no va igual que en el arameo o en el hebreo. Ok, leamos un poquito más y nos vamos. Ya son las 9, estamos, ¿sí? ¿Verdad? ¿Damos unos 4 minutos más? Sí, para no perdernos esta parte. Ok, veamos otro ejemplo. El ejemplo de inmersión en el Mesías. Romanos 6, 3 al 4, ¿qué dice? Vemos que la sumersión tiene que ver con Mashiach y con el Kabot,
Cabot, ¿qué sería aquí? ¿Qué palabra usaríamos en cabot? No, claro. Pero en las palabras del Zohar, muchachos, están estudiando Zohar ustedes. Saxajots. En las saxajots, en las luces sobrenaturales. Porque fue lo sobrenatural que lo levantó entre la muerte. Entonces sigamos. Gálatas 3:27. Que ha hecho su inmersión. La inmersión es por Mashiach, levantado por el Abba. Ok, seguimos. Ahora veamos Gálatas. No. Romanos 8, del 9 al 11. Es a través del Espíritu, ¿verdad? Que estamos vivificados. Veamos uno más. Gálatas 4:6. Hay un montón de combinaciones de que él tiene al Padre, tiene al Hijo, el que tiene el Hijo tiene el Espíritu, está en el corazón de todos, dependiendo de la sumersión de Yeshua, salió todo esto. Uno más. Primera de Corintios. Primera de Corintios 6:19. ¿Verdad? Que el Ruach vive en nosotros, que el Padre nos lo dio, o Elohim. Y primera de Tesalonicenses 4:8. Entonces queríamos que la inmersión del Mesías, tenemos entonces el Espíritu del Mesías que levantó al Mesías en nuestros corazones, que es el Espíritu de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh. Otra vez es la unión de todos los poderes. Ok, ahí lo vamos a dejar y seguimos la semana entrante. Ok, vamos a levantar nuestras ofrendas.